Bueno, empezaremos con, con las diapositivas. Y eh, ayer ya les había comentado un poco cuáles eran las unidades a las que íbamos a trabajar, que sin embargo este no era nuestro chaleco de fuerza en el que nos íbamos a regir exclusivamente, sino que íbamos a tratar de ampliar y dar un mejor contexto a lo que son las tecnologías de la información dentro de las ciencias de la información. En, y en ese orden vamos a empezar. Como el programa es oficial y ha venido de la carrera, vamos a regirnos un poco bueno, voy a tener que regirme a lo que dice cada unidad. Sin embargo, de acuerdo al contenido, de acuerdo al contexto, insertar otros temas que son de mucha importancia. Entonces, entramos en información en el siglo XXI. Ya algo hemos visto ayer, pero desde un punto de la aplicación. Luego entraremos conocimiento como contenido, pero esto va a cambiar el concepto, como ya les había dicho. Redes sociales también vamos a tocarlo, pero vamos a cambiar el concepto. Y en las consideraciones éticas y legales lo vamos a arreglar un poquito esto porque hay que hacer una pequeña diferencia aquí. Entramos entonces en el tema, si es que mi computadora me deja. Aquí está. Bueno, ya les he adelantado un poquito diciendo que las definiciones son diversas, pero no así, obviamente, el desglose de la abreviatura que dice tecnologías de la información y comunicación, pero que una definición cabal variaba mucho dependiendo del área de donde ha surgido esta definición. Una que se dice que tiene muy buen alcance o muy buena aceptación es esta que dice que las tecnologías de la información y comunicación son las tecnologías que se necesitan para la gestión y transformación de la información, y muy en particular el uso de ordenadores y programas que permiten crear, modificar, almacenar, proteger y recuperar esa información. Entonces, esta definición es la que se ajusta con nuestra labor, con nuestra función como cientistas, que es la gestión y la transformación de la información a través del uso de los ordenadores y de los programas que, bueno, creamos información, modificamos, almacenamos, protegemos, recuperamos y con tecnologías netamente comunicacionales o tecnologías de la comunicación, la difundimos y la hacemos pública, buscando, ya les había dicho, buscando incidencia, buscando impacto. Esa vendría a ser la mejor de las, bueno, la definición que mejor se adecua a nuestra área, porque nos habla de la información y reconoce que los ordenadores o computadoras son fundamentales para identificar, seleccionar y registrar la información. Sin una computadora no podríamos eh, seleccionar, no podríamos registrar, no podríamos mantener, conservar la información. Dentro del carácter de nuestra área de ciencias de la información, el rendimiento del uso de las TIC subyace o tiene base en un sentido social. Si bien nuestra facultad es de humanidades, pero la labor que nosotros realizamos tiene mucho que ver con el sentido social porque tenemos el contacto directo con la población en diferentes sectores, en diferentes capas, como ya habíamos mencionado, dependiendo cuál es el público objetivo o cuál es el usuario objetivo de nuestra unidad de información. Muchos irán a trabajar seguramente a bibliotecas, centros de documentación, archivos, eh, quizás se logre trabajar como ayer habíamos visto en laboratorios de conocimiento. Muchos otros con seguridad van a ser docentes y se van a dedicar a la investigación o a la transferencia de conocimiento
a través de otros espacios como conferencias, etcétera, ¿no? De una o de otra manera, si ustedes ven, el contacto siempre va a ser social y de interés social, porque lo que se busca es la transformación de una sociedad a través de del uso de las tecnologías y de los recursos que podamos tener al alcance. Eh, También habíamos mencionado que nuestra información, o sea, toda la gestión de información que nosotros podemos hacer dentro de una unidad de información, sea cual fuese, el, el objetivo de llegar a una población no se va a hacer no va a ser posible si es que no contamos con recursos comunicacionales. Tenemos que contar con conocimiento, formación y capacidades en recursos de las TIC comunicacionales, como lo que es el marketing digital. Ya habíamos visto ayer también lo que es la reputación online, todos esos temas que ya lo vamos a ver, no como una generalidad como lo estamos viendo ahora, sino de manera más específica. Y de esa forma podemos llegar, ¿no?, a la población utilizando los recursos de web, recursos digitales, multimedia, eh, big data, bases de datos, todo eso. El, hay una, hablando desde el punto de vista humano, social, hay una definición que dice que las TIC se conciben como el universo de dos conjuntos representados por las tradicionales tecnologías de la comunicación, constituidas principalmente por la radio, televisión y la telefonía convencional. O sea, ese es uno de los medios tradicionales de lo que eran las TIC, y por las tecnologías de la información. Ya no estamos hablando de comunicación, solo tecnologías de la información, que se caracteriza por la digitalización de las tecnologías de registro de contenidos. O sea, eh, se relaciona estrechamente con nuestra área porque estamos hablando de la digitalización de las tecnologías de registro de contenidos, en otras palabras, de la información. Este aspecto es sumamente importante porque aquí también estamos hablando de los medios convencionales que hemos utilizado. Y ya les había dicho hace un momento que sin comunicación nosotros no podríamos cumplir nuestra labor. No saldría de nuestra biblioteca o de nuestra unidad de información. Por tanto, es muy importante el uso de las tecnologías de la comunicación. Y dentro de esas tecnologías de la comunicación están la radio, la televisión y la telefonía convencional. Y cuando hablamos de las tecnologías de la información, estamos hablando de la informática, de las comunicaciones, de la telemática y de las interfaces. O sea, ya estamos hablando de una forma ya no convencional, no la tradicional, la clásica, que hasta hace unas décadas nos permitía como únicos medios de comunicación. Y aquí hablamos de los medios de comunicación electrónicos, no así los impresos, porque dentro de los medios de comunicación tradicionales estarían también la prensa escrita. El, Al hablar de las TIC, nos referimos a la radio, televisión y telefonía convencional como medios de comunicación, al ser digitales, al ser electrónicos. Entonces, esa es otra definición que nos está enlazando lo que son las tecnologías de la información, como el registro de contenidos, datos, etcétera, y el uso de medios convencionales para la difusión de esa información. ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna duda sobre esto? Me parece que eh, ¿tendrían alguna duda? Ya, me imagino que se entiende.
Haciendo un resumen de lo anterior, que no sé por qué pienso que no lo he expresado muy bien. Podríamos decir que con lo que hemos señalado hace un momento, esta concepción que se tiene es bastante, si bien es bien significativa, porque, porque incluye las nuevas tecnologías. Digo que es significativa porque también incluye a los medios de comunicación social convencionales. O sea, ya les dije, la radio, televisión, y si nos ampliamos, si nos salimos un poquito de las TIC, podemos referirnos también a la prensa escrita, o sea, a los periódicos. Entonces, desde esa perspectiva que es más amplia y además es inclusive, es más factible considerar que llegar a contextos más alejados, o sea, a poblaciones, a personas del área rural, de áreas alejadas, donde en muchos de esos casos solo llega la radio, excepcionalmente televisión. ¿Por qué se ha convertido la radio en un medio de comunicación, en un medio de comunicación masivo en el área rural? Por lo siguiente, en muchas poblaciones alejadas, no estamos hablando de poblaciones grandes como por ejemplo Copacabana o de Patacamaya, refiriéndonos a nuestro departamento, sino poblaciones mucho más alejadas de las carreteras, porque las que están cerca a las carreteras obviamente tienen mejor atención y son más por el mismo hecho de tienen comercio, etcétera, ¿no? De otras, se sabe que muchas de esas no tenían electricidad y difícilmente podían acceder a un televisor. O sea, quizás hasta podrían comprarse el televisor, pero ¿cómo lo hacen funcionar si no tienen electricidad? ¿Cómo lo hacen funcionar si no llega una señal de televisión? Entonces, al tener esas falencias, lo que se ha convertido en su mejor medio de comunicación es la radio. Si nosotros, como cientistas de la información, queremos llegar a esos sectores, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar esos medios de tecnologías, dentro de las tecnologías de la información y la comunicación, esos medios convencionales, en este caso la radio. El, el hacer algún tipo de acercamiento a través de las radiodifusiones que sí les ha permitido, además, como les decía, que no llega la electricidad a áreas tan alejadas, pero sí tienen radios portátiles que pueden utilizar con baterías o con pilas. Entonces, de esa forma la radio se ha constituido en una de las tecnologías convencionales de mejor y de mayor difusión que otros sectores, otras áreas que trabajan en esos espacios, tratando de buscar incidencia, buscar un impacto y buscar mejorar las condiciones de vida, se han utilizado. Y, y nosotros como cientistas de la información, ayer también les comentaba eso, podemos utilizar esos otros recursos. Entonces, dentro de los contextos rurales podemos utilizar todos esos y bueno, si se tiene la suerte de que ya llega la televisión y, y quizás mucha más suerte donde ya llega el Internet, será mucho más conveniente y tendremos muchas más oportunidades. En esta época, a ver, en esta época es bien importante porque la sociedad, la sociedad moderna tiene una dinámica muy veloz y está, no vamos a decir a la par, pero sí está pendiente y se está actualizando del desarrollo tecnológico eh, y del acceso a la información. A veces vamos en un minibús y vemos que el pasajero del lado, que parece una señora muy humilde que no conoce un celular, o tiene idea o tiene miedo de utilizar un celular, de pronto le suena el teléfono, saca el teléfono y la señora está hablando por WhatsApp. E incluso tiene más megas de los que nosotros podemos tener, porque nuestro viaje dura 20 minutos y los 20 minutos le he hecho una charla bárbara. Entonces, eso, bueno, al margen de ese comentario, solamente como observación, eh,
nos damos cuenta de que la tecnología está rompiendo esas barreras y esas limitaciones sociales. La gente ha perdido el miedo a usar esa tecnología, lo utiliza, sabe cómo utilizarlo, van a ver, y esto pasa, ¿no? Es muy gráfico ver esto en los minibuses, señores mayores, gente humilde, ancianos, que están utilizando WhatsApp, están utilizando, están viendo videos de YouTube, y claro, solo por observar, ¿no? Sin querer meterme de qué están hablando, ¿no? Sino se nota que utilizan. Y de esta forma vemos que las tecnologías están rompiendo ciertas barreras y ciertos tabúes, y por sí misma, a veces sin la intervención de un Estado, sin la intervención de la academia u otros organismos, se están rompiendo, se están cerrando o están cambiando, por ejemplo, la gráfica de las brechas digitales. En el smartphone ha llegado a muchos lugares, a muchos sectores de la población que se podría considerar que eran de ingresos bajos. Ha llegado, y todo se debe también a que mientras que la tecnología está avanzando en grandes potencias tecnológicas, eso está haciendo que se abaraten los costos, que comprar un smartphone sea ahora sea mucho más fácil, o comprar una laptop sea más fácil, y ni qué decir, las tablets, no tiene que ser siempre iPad, pero las tablets están hasta en 300 pesos, ¿no? Y con una tablet, utilizándola óptimamente, de acuerdo a sus funciones, podemos tener acceso como si estuviéramos trabajando con una computadora. O sea, podemos cumplir o podemos tener algunas funciones de computadora que tendríamos con la computadora, quiero decir. No haremos grandes bases de datos, pero desde el punto de vista del usuario, es así como se están empezando no a romper, pero sí a disminuir las brechas digitales. En, en esta página les quiero mostrar lo que son las TIC. Vamos a hablar ahora un poco de teoría, luego vamos a pasar ya a hacer las prácticas, a ver cómo funciona una u otra cosa, ¿no? Bueno, habíamos dicho que las TIC deben aprovecharse para el desarrollo integral de una comunidad. Una visión integral de desarrollo no implica que se apunte solo en el crecimiento económico, sino sobre todo que impulse el potencial humano en sus diferentes dimensiones para afianzar hacia la prosperidad económica, pero con equidad, y el fortalecimiento con transparencia, democrático, con transparencia y justicia social. Cuando enfocamos las TIC desde este punto de vista, nos estamos refiriendo a un desarrollo integral de una sociedad. O sea, no es solamente dar a, la, a una comunidad, a una población, a un sector social, donde nosotros podemos ser parte de la solución, y en otros casos podemos ser también parte de las necesidades, pero cuando somos parte de las soluciones, no es solo eh, una estructura o una infraestructura eh, carente de servicios. Si nosotros estamos trabajando en una zona alejada, en una escuela en la periferia, y nos hacen tremendas aulas, todas bien bonitas, con lindas ventanas, una pintura excelente, puertas de lujo, chapas de lujo. ¿De qué nos sirve eso si no van a haber profesores que enseñen? ¿O de qué sirve si no va a haber un incentivo eh, en los niños a que pasen clases? O sea, ¿a qué me refiero con un incentivo? Que los niños van a moverse a pie, grandes espacios, van a caminar y llegan y van a tener que pasar 6 horas
creo que son 6 horas de clases, ¿no? 6 horas después de 2 horas de caminata o de 1 hora de caminata. Entonces no hay otro tipo de soluciones. En ese caso, estamos hablando de un desarrollo no integral, porque no se ha pensado en otra cosa, solamente en hacer una construcción bien bonita, bien acogedora, pero vacía. Entonces, a eso hablamos cuando nosotros nos referimos a desarrollo integral y, y al ser nosotros parte de las soluciones es que tenemos que conocer este tema. El, y cuando hablamos de fortalecimiento democrático, ¿a qué nos estamos refiriendo? A la democratización de la información. La información, ya también lo hemos mencionado, no puede estar reservada solo para ciertos sectores, no puede estar reservada solo para los estudiantes de la universidad, para para funcionarios del Estado, para la administración pública o u otros sectores, sino tiene que llegar a los que más necesitan, pero de la forma adecuada. Tampoco vamos a llegar a eh, una población digamos, relegada económicamente y vamos a llegarles con informes del FMI y del Banco Mundial y que les hablen de realidades fuera de todo contexto, o sea, eh, no es, digámoslo, no es lo que ellos necesitan, sino tenemos que responder a las necesidades. Entonces, de esa forma es que se habla de que las TIC no son neutras, no son positivas o no son negativas. Muchas veces cuando no hay este conocimiento sólido de lo que son las TIC y a dónde van dirigidas, decimos, ay, todo es TIC. Seguro que han escuchado decir eso, sobre todo a las antiguas generaciones dentro de nuestra área, de nuestra profesión, si han tenido oportunidad de trabajar en la biblioteca, te dicen, todo es TIC, todo quieren solucionarlo con redes sociales. Creen que teniendo una página web ya se soluciona. O sea, son comentarios y en ese tono que le estoy haciendo, que a veces hasta con tono peorativo, que se descalifica esto, se descalifica y se les resta importancia. En ese sentido, hay que poner en claro, hay que aclarar y para nosotros mismos, para ellos en el ejercicio de las funciones, que las TIC no son, como les decía, no son neutras, no son positivas o negativas. Son simplemente lo que el usuario haga de ellas. O sea, cómo las utilicemos, para qué las utilicemos y cuánto provecho podamos sacar de ellos y hacer el uso óptimo, preciso de acuerdo a las necesidades y demandas. Cuando no las utilizamos, cuando hacemos uso ocioso de estas tecnologías, ¿qué estamos haciendo? Que, como acá hemos puesto, ¿no? Queda oscilando en la nada, pueden favorecer a las desigualdades sociales. Explicamos esto. Eh, Vamos a considerar dos bibliotecas facultativas. Ya, digamos, la facultad de aritmética y la facultad de geometría. Ya sabemos que no hay, pero lo consideraremos como ejemplo. Ambas facultades les donan, haciendo un convenio con las TISAREC, con la cooperación de cualquier otro lugar, les donan equipos muy modernos de escaneo. Si el encargado o el director de la biblioteca o de la unidad de información, archivo, lo que sea, no hace uso de esos recursos, su población universitaria, la población de esa facultad, obviamente va a quedar sin ese servicio, va a quedar con un vacío en esa información y no va a sacar provecho de la información que se podría transmitir. Sin embargo, la otra comunidad, la otra biblioteca ha hecho un uso óptimo de ese recurso, de ese escáner, y ha digitalizado toda la información. Eh, Aparte de hacer una buena práctica como su unidad de información,
está beneficiando a su población universitaria, a su población académica. Y ahí, ¿qué encontramos? La facultad de aritmética que no ha hecho nada y la facultad de geometría que ha hecho mucho. ¿Qué vemos ahí? Ahí se ha creado una brecha digital, una brecha de información, que a medida que uno va avanzando y el otro va oscilando en la nada, la brecha se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo mucho más. Entonces, esas son las brechas que hay que evitar ampliarlas, porque a la final tiene nomás repercusión en las brechas digitales a nivel nacional. El, Aunque en nuestro medio aún no se trabaja tanto con lo que ayer también les mencionaba, lo que es la datología, el uso de datos para la toma de decisiones, pero sí se van a reflejar en informes, se van a reflejar en, en, en datos, en cifras, y eso repercute a la larga o al final de la gestión en los datos nacionales. Entonces, mire, cómo con una omisión, me gusta este término de oscilando en la nada, cómo, cómo perjudicamos o perjudicamos a la gente y contribuimos negativamente a que las brechas digitales se amplíen. Y nuevamente les digo, no ese es el objetivo de las TIC. Y bueno, ¿qué estamos haciendo con eso? Favorecer a las desigualdades sociales o más bien desfavorecer a, las, a, los, a esos sectores sociales. Por lo que es preferible asumirlas con responsabilidad y darles una orientación positiva en beneficio del desarrollo integral de las comunidades. O sea, hablamos de comunidades virtuales, comunidades educativas, comunidades académicas, todo lo que sea. Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Cuál sería nuestro rol? Bueno, hasta acá. Hasta acá. ¿Hay alguna pregunta? Adelante. Exactamente, exactamente. Tú puedes volver a convertir las TIC neutras, podemos decir, cuando haces un uso o no usas, pero puedes convertirlas en positivas si haces un uso óptimo, o puedes convertir en negativas si desaprovechas esas oportunidades. O sea, es simplemente cómo hagas uso de estas TIC en beneficio inclusive en beneficio y en el entorno individual, ¿no? En el entorno personal. Exacto. ¿Cuál es tu nombre? Ya, anotas tu nombre en el chat para que lo tome en cuenta para, para el registro de participación. Exacto, ¿sabes? Y es precisamente lo que estamos haciendo con estos cursos, con estas clases, es que se quiere dar ese enfoque social al uso de las TIC. No solo, como te decía hace un rato, nuestras generaciones, incluso los de mi generación, te dicen, todo es TIC, ¿para qué TIC? Con Facebook quieres solucionar todo, haciendo una página web ya crees que has hecho gran cosa. Entonces, no, hacer ver que no es así, ¿no? Que nosotros podemos utilizar las TIC en favor de no solo tener nuestra información bien administrada, bien, bien catalogada, clasificada, con bases de datos bien hechas, con tarjetitas bien hechas, sino ir más allá, porque el uso de las TIC es eso, ¿no? Ir más allá, buscar cambios.
Y al repetirles tanto esto, decirles que es así, el uso de las TIC, que no es solo usar, ¿qué estamos haciendo? Estamos tratando de crear conciencia entre nosotros de que es necesario que hagamos uso de estas TIC y que cada oportunidad de capacitación que tengamos o que cada oportunidad de formación que tengamos, la aprovechemos, ¿no? Y así, cuando vayamos a trabajar en nuestro primer día de trabajo en una biblioteca, vayamos con esa determinación, ¿no? De que estamos ahí no solo con la conciencia de que tenemos que hacer una transformación y apoyar la teoría del cambio, sino que estamos capacitados y estamos con el conocimiento y con la formación para poder hacerlo. Por eso es importante. Es importante. ¿Qué se quiere lograr con esto? Dentro de dentro de nuestra carrera, cerrar esa brecha digital que tenemos, que podríamos tener, seguro que no tenemos, pero que podríamos tener con profesionales de otras áreas. Ahora no sucede mucho. Hace un tiempo, bueno, ¿para qué vamos a tapar el sol con un dedo? También sucede ahora. Nuestra profesión ha sido, le diremos invadida, entre comillas, aunque es muy duro el término, por profesionales de otras áreas. Porque nuestros profesionales hace unos 10, 15 años, quizás menos, no tenían buen conocimiento del manejo de los sitios web, perdón, no sitios web, de los programas de bases de datos como el WinISIS, el ISIS, el ISISMark y todos esos ISIS, esa familia ISIS que antes se utilizaba, antes de utilizar el COA y otros que ya van a ver más adelante. Entonces, ¿qué pasaba? No sabíamos utilizarlos, no teníamos la suficiente formación y las capacitaciones, el conocimiento adquirido. Entonces, esa responsabilidad se dejaba al informático o al ingeniero de sistemas. Obviamente, el otro, al tener mejor y mayor pericia en estos temas, de pronto resultaba que, que lo haga él nomás. Y era así. Y él nomás, con la ayuda de un pasante, lo hacían todo. Y nosotros quedábamos relegados o al final siendo ayudantes del, de este otro profesional. Se ha perdido bastante campo con otros, inclusive con profesionales de otras áreas, y se ha perdido también espacio frente a los comunicadores. Por ejemplo, en la labor del gestor de conocimiento debería nacer del cientista de la información, o sea, de nuestra profesión. Pero ¿qué pasa? En muchas entidades, quien está siendo de gestor de conocimiento, y gestor de conocimiento entre comillas, es el comunicador social. Sabemos que el manejar la comunicación es una cosa y manejar la información es otra cosa. La gestión de estas dos profesiones es muy diferente. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Capacitarnos, cesar esas brechas digitales que se han formado entre profesionales de diferentes áreas, de diferentes carreras, con el perjuicio de la nuestra, estar, y como tú dices, entrar el primer día seguro de que tengo las capacidades, la formación de poder lograr cambios ahí o responder a las exigencias de ese momento. Y de ahí podemos volver las TIC en positivas, en negativas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es como saber combinar las TIC, ¿no? Todo lo que vamos a avanzar hacia adelante, saber combinar de manera adecuada, de manera eficiente y de tal manera que va a llegar un momento que las TIC van a estar trabajando con nosotros. Se hace tan automático todo esto, tan eh, ya por inercia, de pronto nos damos cuenta que solo estábamos haciendo ya preparación
preparación y diseño de contenido, ni siquiera diseño de contenido, curación de contenido. Y ahí está el tema de conocer otros aspectos como las buenas prácticas en los medios sociales, conocer el diseño de páginas web, el uso de las tecnologías duras que les mencionaba hace un rato. Oh, no, era en la otra clase, que les mencionaba las tecnologías duras, hacer ese uso óptimo y buscar otros recursos como si tenemos que acceder y llegar mucho más allá de nuestra organización, los principios de nuestra organización nos exige, de donde vayamos a trabajar, nos exige llegar mucho más allá que una población pequeña, entonces saber qué recursos van a usar, como ahorita o hace un ratito hablábamos, un recurso es la radio para llegar a poblaciones más alejadas. Entonces, ese es un poco en resumen, ¿no? Aprovechar las TIC en todas las formas posibles para lograr ese desarrollo integral en una comunidad, bajo una visión integral de desarrollo, lo que no implica que sea solo hacia el crecimiento económico, sino hacia el crecimiento humano. Ahí es que es un contexto bien interesante esto, porque cuando hablamos del desarrollo integral, estamos hablando inclusive del desarrollo humano, desarrollo de la persona como ser humano. Ya no hablamos solo del desarrollo económico, y cuando se hablaba antes del desarrollo económico y social, se hablaba solamente de índices, de indicadores, de datos que beneficiaban o que se reflejaban en informes económicos de una gestión de un país. Cuando hablamos del desarrollo humano, estamos hablando de cuestiones cualitativas. ¿Qué quiere decir esto del desarrollo humano? El desarrollo humano se muestra, por ejemplo, en mejor calidad de vida, que vivas en un ambiente donde no haya, eh, con un aire limpio, eh, libre, de, libre de problemas sociales, libre de problemas económicos. O sea, es un desarrollo humano y está orientado más al desarrollo de la persona como persona, que tenga acceso a la educación, que tenga acceso a la salud. eh, y a ver, el 2000, actualmente se habla de una Agenda 2030. Ustedes van a ver, y yo voy a procurar hacer un taller con esto. Se habla de la Agenda 2030, que es una agenda global, quiero decir, una agenda mundial, que está basado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es bien grande, pero voy a tratar de sintetizar. Y eso ha sido suscrito por 193 países a nivel mundial, donde todos se comprometen que para el 2030 el, muchas brechas, entre esas las brechas comunicacionales, las brechas informacionales, se cierran y se han trazado una serie de metas que se quieren lograr hasta el 2030. Y dentro de eso, Bolivia ha suscrito ese acuerdo, por lo que trabaja en ese tema de cierre de brechas. Y en función a eso es que hace muchas de sus políticas públicas. Y obviamente estamos nosotros dentro de eso. Por ejemplo, el gobierno o el gobierno electrónico, los temas de transparencia de la información, todo eso que a nosotros nos concierne, están reflejados en esas políticas públicas que están en relación y en analogía con la Agenda 2030. Bueno, ese es un tema casi complementario a esto, pero es necesario que lo conozcan porque no son iniciativas de país, sino son iniciativas mundiales, son iniciativas globales de las que nosotros somos parte y si queremos trabajar así en función macro, en función de lo que eh, dicen las leyes de normativas,
sí es necesario que conozcamos todo esto, como nos conocemos las normas para catalogar una información. Entonces, por eso es que es tan interesante las TIC, porque todo, por lo menos el 90% de las cosas se relacionan con el uso de las nuevas tecnologías de la información. O sea, es el recurso básico para lograr estos cambios. De ahí que estoy redundando y volteando sobre este tema. Bueno, eh, a ver, ¿qué más podemos hablar sobre esto? Obviamente hay corrientes, ¿no? Que piensan o que dicen que no son, las TIC por sí, las TIC no son relevantes para estos cambios, ¿no? Eh, pueden tener algo de razón, si bien no pueden ser relevantes para estos cambios, pero sí son un medio. Obviamente las TIC por sí solas no van a hacer nada, ¿no? Si no se las, si no se las usa adecuadamente. Entonces, hablábamos de las brechas digitales y les decía cómo incluso dentro de los mismos estudiantes se pueden crear, existen brechas digitales. Y lo más terrible es que esas brechas digitales, o sea, vean la importancia de esto de no contar con la alfabetización digital por falta de recursos, por falta de acceso a servicios como Internet o por a falta de tener una un smartphone y no poder acceder a una clase virtual, etcétera. ¿Qué estamos haciendo cuando no tenemos esos recursos digitales? Estamos incrementando también las brechas sociales. Y con esta pandemia, esas brechas sociales se han ampliado. Si hacemos un poco de análisis, segurísimo que ustedes lo han hecho. Lo han hecho en su casa, entre amigos, tal vez en su familia. Se han dado, se han dado cuenta y lo han visto. ¿Qué es lo que está pasando? En una escuela se dice, en una escuela X, se va a hacer la educación virtual. No hay problema, se van a hacer videos bien bonitos, se va a hacer eh, material bien lindo y el alumno va a entender. Pero caramba, ¿qué hace el padre de familia que tiene 4 hijos? No tiene 4 laptops, no tiene 4 smartphones, no tiene un servicio de computación. No, Entel les va a dar a 2 pesitos por día el internet y les va a servir. ¿Alguien se ha conectado a ese internet que Entel les ha dado? No les da ni para abrir un archivo. Otro, 2 pesitos por día, perfecto. Si el hombre tenía o la familia tenía 4 hijos, son 8 pesitos por día, 8 pesitos entre comillas por día, haciendo una suma, son 40 pesos a la semana, son 200 pesos al mes. ¿Cuánto gana el pobre hombre? 1.200. Sabemos que hay ingresos de este tipo. Imagínense cómo se a raíz de esa brecha digital, de no poder acceder a recursos digitales, cómo se ha ido ampliando la brecha social. Es terrible. Ya, ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver con nuestra carrera? Tiene que ver con nuestra carrera, porque nosotros podríamos ser también eh, formadores formadores, podemos ser parte de la solución. Eh, no haremos, digamos, no vamos a salir a educar ni meternos en la labor de los docentes, ¿no? Pero podemos apoyar. Ayer les decía, es cuestión de dejar volar la imaginación. Pero bueno, en todo esto, y otra vez voy a ir por las ramas, no quiero eso, es lo que quiero que veamos, es que la brecha digital, ya les decía, con este ejemplo vimos cómo crean las brechas sociales. Es importante tratar de cerrar las brechas digitales. En nuestro caso, les decía hace un segundo, y voy a volver a redundar, mil disculpas, pero
Y es acá lo que se afirma, ¿no? Que tenemos que ir más allá de la conectividad. Y estamos prácticamente recapitulando y resumiendo lo que hemos hablado. Entonces, propiciar condiciones favorables en el entorno social, minimizar las amenazas y los riesgos, o sea, para que las brechas digitales no se vuelvan a abrir o para que nuestro trabajo no caiga en saco roto, y potenciar los resultados positivos. ¿Cómo potenciar los resultados positivos? Y esto no solo va a ser cuando se trabaje con las TIC, sino cuando trabajen en cualquier ámbito. Y por experiencia, y a ustedes les ha pasado seguro que hasta en el colegio, a veces por no salir de nuestra zona de confort, no hacemos preguntas, no sacamos adelante nuestro trabajo. En Guatemala, vulgarmente se dice, no vulgarmente, sino conscientemente se dice, no lo cacareamos. O sea, como las gallinas, ¿no? Que a todos lados que están ahí, hecho esto, lo hice. Y yo los reflejo así, decimos, por una llamada telefónica hacen un informe de 5 hojas. O sea, hay gente así que ha hecho algo, pero no lo minimiza, lo maximiza, lo lleva adelante, lo comparte, y eso es lo que quiero sacar de ustedes ahora. ¿Por qué no comparten experiencias? Más adelante, cuando estén con docentes que tienen un poco más de rigidez en la enseñanza y en la clase, les va a ser más fácil sacar todo eso. Entonces, eso es lo que tienen que hacer, potenciar sus resultados positivos. Y al potenciar los resultados positivos que estamos logrando, desarrollar, ampliar nuestra capacidad de análisis, nuestra capacidad crítica y todo esto. Bueno, pero no todo es tan bonito, tan fácil, tan poético, ¿no? Hay amenazas y hay riesgos. Les hago una pregunta. Hemos empezado hace 40 minutos. ¿Podemos parar 10 minutos o no nos falta mucho? Corremos y cuando terminemos nos desconectamos hasta mañana. ¿Qué es lo que prefieren? Yo prefiero seguirle, licenciada, no sé, tal vez mis compañeros tengan otra opinión. Seguiremos, ¿no? Falta poco. Sí, Y más bien, Licen, seguiremos. sí, nos ¿Continuaré? desconectamos. Listo, seguiremos y nos desconectamos temprano para almorzar tranquilos. Denme un ratito, tomar un poquito de agua. Bueno, entonces entramos a esta parte, que son las amenazas y riesgos en el uso de las TIC. ¿Cuáles son las amenazas y los riesgos? Uno de esos es que el acceso ya no se hace, no es, al ser el acceso no equitativo, por la falta o porque no hay disponibilidad de conectividad o los costos no son razonables y no llega a sectores económicamente favorecidos, o como las capacitaciones básicas en el manejo de estas herramientas no llega a todo lado. O sea, eso hace que haya un acceso no equitativo. Incluso en nuestro medio podemos ver, hablando siempre de orden social, que todavía hay restricciones en el tema de género. También hay restricciones en el tema de edad, o sea, en el tema de... A ver, lo graficamos esto con un ejemplo. Sabemos y conocemos que tanto en este lado del país como en el lado del oriente y hacia el sur, aún familias privilegian al chico, al hijo. Entonces, si le van a comprar el smartphone, va a ser primero al hijo. Entonces, ahí hay un acceso a las TIC no equitativo,
porque van a preferir bueno, están dando preferencia, tienen sus motivos, seguramente tienen amplios argumentos y justificativos, pero el dato es que hay esa diferencia en el tema de género. Entonces, ahí estamos creando otra brecha digital. No hay un acceso equitativo. Por lo general, los jóvenes tienen acceso y las chicas, los jóvenes varones no tienen acceso y las jóvenes mujeres no tienen acceso. O se privilegia. Otro tema. Hay otra condición social, ¿cómo les digo? No quiero decir que es característica, pero hay otra acción dentro de lo social que a quién hacen estudiar, al hijo mayor. Ay, caramba, voy a conectar, se me está acabando la batería. Se hace estudiar, como se dice comúnmente, al hijo mayor. ¿Con qué idea? Esto sí yo lo he visto no seguido, pero sí lo he visto y tengo conocimiento de que así sucede. Hacen estudiar al hijo mayor con la condición de que el hijo mayor, cuando salga profesional, va a ayudar a que los hermanos menores estudien. Entonces, ahí estamos viendo otra desigualdad en términos de edad. Y eso sumado, imagínense el problema que puede tener una niña que, aparte de ser niña, sea menor. O sea, las condiciones, las posibilidades de tener acceso a las TIC y a otros temas se le van a reducir. Entonces, ¿cuál es la solución? Nosotros, ¿cómo tendríamos que hacer? Ya les he dicho que nosotros tenemos que trabajar del lado de las soluciones. Estamos en nuestra biblioteca pequeña, formación de padres. Hablar con los padres y decirles que ambos jóvenes deben tener igualdad de condiciones, y tienen las mismas capacidades y las mismas condiciones para aprender y deben ser atendidos de la misma forma. Así podríamos contribuir en algo a que ese acceso no equitativo se pronuncie más, ¿no? Otro tema es el tema de las etnias, o sea, de acceso no equitativo, es el tema de las etnias. Lamentablemente nosotros en el país se ha determinado o se ha reconocido 36 culturas, por eso hablamos de un país pluricultural y todo lo demás, pero hay culturas en que quizás en nuestro medio no se note tanto, o quizás sí y no lo conocemos, pero hay culturas en que se niegan el uso de las nuevas tecnologías. Y también en el tema de la religión o credos. Hay religiones que no usan las nuevas tecnologías porque lo consideran dañino, porque consideran que les está trayendo mala información, que está influenciando de manera negativa, etc. Un ejemplo prácticamente mundial es el tema de los menonitas, que en nuestro país sí hay una comunidad que es pequeña, pero existe, donde viven, pero tremendamente relegados, viven en condiciones de hace 3 siglos más o menos, ¿no? No quieren utilizar nada automatizado, nada, nada que se relacione con nuevas tecnologías, imposible que tengan un, una, un acceso a internet o utilicen wifi y todas esas cosas, ¿no? Entonces ahí también con el tema de la religión se fomenta ese acceso no equitativo a lo digital. Bueno, en este tema, por ejemplo, en el caso de las etnias y en el caso de temas de religión,
incluso en temas políticos, yo creo que nuestra profesión ya se ve limitada. Ya no podríamos, no podríamos actuar, ¿no? Sería estrellarnos contra un muro de piedra y lo único que vamos a hacer es desgastarnos y quemar energías, porque ya son entidades muy, o sea, prácticamente impenetrables, ¿no? No, creo que ahí sería una quema de energía sin motivo. Sin embargo, hay otros, ¿no? Hay otros aspectos. Como dicen, cuando se habla de religión y de política, es mejor no meterse porque uno no sale bien parado y sale peleado con todos. Pero es necesario conocer que esos son también elementos importantes, ¿no? De el tema de las desigualdades y el exceso no equitativo. Eh, Después podemos hablar, a ver, de la, bueno, estamos hablando acá del aumento de las desigualdades y como ponemos acá es un medio, el Internet es un medio potencial para aumentar esas desigualdades sociales, económicas, culturales, así como para hacer que las nuevas oportunidades se distribuyan solo entre quienes tienen acceso a esta, ¿no? Hace rato hablamos de qué ha pasado con esos pobres chicos o por esa familia que se ha visto complicada porque no puede dar 4 laptops o 4 smartphones a sus hijos para que participen de las clases virtuales de sus escuelitas. O sea, son problemas tremendos. Ya estamos hablando de 4 hijos, que incluso no es un promedio, pero es un número que se puede encontrar en una familia de clase media, media, media. En casos de familias de clase media, en, a ver, lo diremos de la mejor manera, de ingresos muy bajos, tienen hasta 7 hijos. Y bueno, es una cuestión social bastante compleja, ¿no? Ahí, entonces, ese es el riesgo en el uso de las TIC. Ahora, otro riesgo, después de aparte de aumentar esas desigualdades, es el tema de la homogeneización o de la imposición. Y esto tiene un carácter externo. ¿Qué queremos decir? Cuando hablamos de la homogeneización o imposición del uso de las TIC, estamos hablando de cuestiones en muchos casos foráneas. Por ejemplo, contenido, el idioma y la cultura. Son factores que en la Internet se manejan y se prioriza, por ejemplo, depende mucho de cuán activo sea un país en el uso de las tecnologías. En por ejemplo, si ustedes entran en YouTube, van a ver cuánta gente, a los que se conocen como influencers o activistas, existen en Latinoamérica, en países de Latinoamérica. Eh, ¿Qué país, mejor lo pondré así, qué país tiene más activistas o influencers, no usuarios, no vamos a otra cosa, sino la gente que está activa en YouTube? Para ver qué es México, Argentina y Chile y un poco más atrásito Colombia. Bueno, Brasil tienen otro idioma, no lo podemos considerar. Entonces, cuando vemos esa participación, esa participación, esa continuidad, esa actividad, ya sea de diferente forma, desde faranduleros desde la farándula hasta activistas políticos, etcétera, vemos que hay cierta influencia en nosotros, en los jóvenes. Hay mucha terminología, mucho lenguaje, el lenguaje chat, el lenguaje, el uso de frases, todo, que va invadiendo, que va insertándose en otros medios. Ustedes mejor que yo deben conocer alguna terminología
o algunos modismos, algunas expresiones que no son nuestras, pero que se las está insertando en nuestro medio, sobre todo con jóvenes, y no jóvenes, porque ustedes se van a reír, yo me río, pero hay gente de mi edad, de mamás de adolescentes, que son más, entre comillas, y a manera de ironía, que son más cool que sus hijos. O sea, yo tengo ese problema de decir, por ejemplo, o sea, pero será porque trabajo con jóvenes y se me pegó eso. Es decir, el, eh, ese lenguaje se pega a través de los medios, de la internet, de los medios sociales, etcétera, y se lo van adquiriendo y se lo van utilizando como si fueran propios. Y no solo eso, ¿no? Ahora lo que yo les voy a tocar es un poquito más delicado, lo toman con calma, es el tema político, la influencia que puede haber en ciertas definiciones políticas, ciertas tendencias políticas. Esté bien, esté mal, no sabemos, de cada uno dependerá y juzgará, pero hay cierta influencia. Por eso se habla de adoctrinamiento, se habla de querer imponer religiones, de querer imponer políticas y de todo eso. Entonces, esa es una de las desventajas del uso de las TIC. Te invaden y de pronto, eh, digamos, en una radio comunitaria, en una radio que llega a un área rural, y dicen, nos vamos a inventar un ejemplo, no es real. Dicen que el chaqueo en el oriente es productivo porque nos habilita las tierras y la misma ceniza fertiliza las tierras y las hace más productivas. O sea, me estoy inventando. Ya. Y esa idea empiezan a meterla en una radio que de alcance en el altiplano. Y la radio dice, quemar quemar las tierras hace que si antes producías un quintal de papas en un metro cúbico, ahora vas a producir 2 quintales de papa, aumenta la productividad. Y viene eso y te lo repiten y repiten 1 año, 2 años. Alguien va a terminar creyéndolo y va a comenzar a incendiar sus campos. O sea, es un ejemplo extremo, sumamente hipotético, inventadísimo, pero como hace, es como comúnmente decimos, la gota labra la roca, ¿no? Pero si nosotros utilizamos esos medios para decir que si tú utilizas estos temas de riego, si tú recolectas las aguas de las lluvias de esta forma y haces cámaras subterráneas para almacenar el agua, para utilizarlos en épocas de sequía y de esta forma haces bombas caseras y haces que tu sembradío, bla, 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 estamos contribuyendo a eso. Pero, por el contrario, pueden venir imposiciones foráneas o imposiciones interesadas, imposiciones sesgadas, que pueden cambiar la mentalidad o la cultura de una población, inclusive a nivel urbano, ¿no? Lo que veíamos al principio, cómo nos van cambiando el uso de modismos, el uso de cosas a través del Internet. Incluso hasta las preferencias, ¿no? Preferencias de ver cierto tipo o sea, lo que es tendencia en el momento. Eh, Me imagino que hay tuiteros en este curso. Ya los tuiteros saben cómo son las tendencias, ¿no? Estamos más pendientes de los hashtags y cuál había sido la tendencia del día. Y buscamos la tendencia del día. Yo reía tanto. La tendencia que más me ha hecho reír hace casi 1 año ha sido no sé si vieron ustedes, del cobarde matoncito, hashtag cobarde matoncito, refiriéndose a AMLO, el presidente de México. Ha sido una de las tendencias, no mundiales, pero las tendencias latinoamericanas más grandes que ha habido. Tenía por segundo, imagínense, por segundo, había de 2000 tweets insisto, por segundo, con el hashtag cobarde matoncito. Y a quienes conocen saben de qué estoy hablando y quienes no conocen les comentaré.
fue un momento dentro del contexto político que uno de nuestros expresidentes criticó al presidente de México, AMLO, por Andrés Manuel López Obrador, como le llaman AMLO, por las iniciales de su nombre y apellido. Entonces, este expresidente de nuestro país, Bolivia, criticó una acción del presidente de México y le llamó este cobarde matoncito. Eso se replicó en México, porque en México no todos lo quieren a su presidente. Está siempre sujeto a infinidad de críticas, ¿no? Y entonces se convirtió más tendencia en México que en Bolivia. No obstante que la frase lo había dicho un expresidente boliviano. Y en Twitter era hashtag cobarde matoncito, cobarde matoncito. Tú veías y eran tic, 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 como goteros salían más que gotero, salían 2000 tweets por segundo. Así lo más terrible, lo más chistoso que he visto. O sea, para mí, dentro de lo gracioso, digamos, sin hacer ninguna especulación en cuanto si tendría o no tendría razón, no sé, pero sí como tendencias. Entonces, de todo eso se está hablando cuando hablamos de imposiciones, cuando hablamos de cómo el uso de las TIC pueden cambiar nuestra forma de ser, pueden cambiar no quizás nuestra forma de ser, ¿no? Pero sí nos pueden cambiar algunas preferencias eh, de algún tipo de cosas. Un día, y estas cosas se ven mucho, por ejemplo, con el uso de los memes. A ver, miren con detalle los memes. Y, y ahí van a salir estas cosas. Ahorita no voy a comentar nada sobre eso, pero quizás más adelante cuando hablemos de medios sociales, pero van a ver. Entonces hay esa invasión, digamos, de cierta terminología y que como ponemos acá, ¿no? Podemos inclinarnos a ciertas tendencias, ya sea voluntaria o involuntariamente, a fuerza de escuchar a cada rato lo mismo, eh, de pronto empezamos a hablar y pensar de esa forma, o nos inclinamos por unas ideas que nos llegan mejor, como mejores, cambiaríamos nuestras preferencias. En el tema de música, por ejemplo, en el tema de música es tremendo cómo nos hacen cómo se acomodan nuestras preferencias, ¿no? En función a lo que nos llega a través de las TIC, YouTube, sobre todo Vimeo y otras, incluso, o algo que se ve mucho cuando hablamos de estas preferencias y de estas tendencias, sobre todo, y seguro que también han visto, tengo entendido que hasta algún docente de nuestra facultad lo hace, son los TikTok. Y en los TikTok, ¿cuáles serían las amenazas sociales? Ya entrando un poco más al terreno práctico, hay tendencias hay tendencias que incitan a la violencia, o sea, son como retos, ¿no? Por ejemplo, el que se agarra el cuello y no respira 20 segundos y quien bate el récord y lo publica. Y a veces hacen esas transmisiones en vivo y luego se están asfixiando, están ahogándose en frente de todo. O sea, causa risa, ¿no? Pero realmente ocurren tragedias con eso. Como se ha puesto una tendencia que se ha puesto de moda, o sea, algo que se ha hecho tendencia, más bien, para hablar adecuadamente, algo que se hizo tendencia era una persona está caminando entre los chicos de colegio, eso ha sido en China, si no me equivoco, alguien está caminando tranquilamente en la calle, un alumno, era una tendencia en jóvenes, y de pronto alguien viene por atrás y le lanza, o sea, le envuelve con las dos manos, le envuelve con una chompa o una chalina. ¿Y qué hace? Que cuando llega a los pies, obviamente se da un porrazo que, que asusta, ¿no? Fácilmente le puede romper huesos. ¿Y qué ha sucedido esto? Se ha hecho público y se ha hecho la denuncia y creo que ya se cortó esa tendencia bajo sanción de que a un chico le hicieron eso y el chico cayó de nuca y obviamente ha fallecido.
Entonces, esos son, además, dentro de la imposición de temas, o sea, son otros riesgos que están vigentes y latentes, como en este caso en TikTok, eh, y entre los jóvenes, entre los niños, o sea, hay mucha cosa de eso. El, y de esto, dentro de las amenazas y riesgos, también podemos llegar a la ciberdelincuencia, que lo vamos a ver de una forma más concreta eh, cuando ya toquemos el tema de seguridad en las TIC, pero es una de las formas de riesgo, ¿no? De las amenazas, o la trata de personas, el, ¿cómo se llama? Claro, la trata de personas a través del Facebook, todo esto. ¿Qué se hace esto? Cuando hay personas que no, ¿qué podemos contribuir? O sea, como somos parte de la solución, ¿cómo podemos contribuir? Con información. Hay muchas, sin lugar a dudas, que hay muchas jovencitas, aunque la trata de personas se hace con ambos sexos, que no saben que existen esas mafias, que existen esas organizaciones y que pueden caer en eso. Entonces, nuestro deber es, de alguna forma, ¿no? Comunicar, si vemos una publicación, sí, hay temas que no los podemos tratar nosotros, no los podemos escribir. Hay temas que sí los podemos hacer, siempre hablo del medio ambiente, pero hay temas como este tema de la trata y tráfico de personas, que es tan delicado, es tan especial, que no lo podemos, si no somos expertos en el tema, o por lo menos no tenemos ciertas capacidades muy bien formadas, no podemos hablar de eso, porque corremos el riesgo, incluso podemos poner en riesgo hasta nuestra integridad. Entonces, en esos casos, ¿qué hacemos? Si nos ha llegado, por ejemplo, un informe de 1DC, 1DC es la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ¿qué tienes que hacer? Hazlo público, o sea, ponlo en un lugar visible en tu biblioteca. Si ves un artículo importante, una cifra, ponlo en el libro abierto o saca una fotocopia y dices, ¿quieres saber sobre este tema? Entérate más en. Listo, no te comprometes en nada. O en tu Twitter, en el Twitter de tu biblioteca, de tu unidad de información, pones, esta oficina sacó este informe y descárgalo en PDF. O sea, estás cumpliendo con tu trabajo y eres parte de la solución. Entonces, hay formas también, hay momentos en los que tenemos que manejar ese tipo de información de la forma más adecuada y si no conocemos ese tema, mejor no abordarlo directamente. Bueno, esto cuando hablamos de amenazas y riesgos en el uso de las TIC. Y bueno, para terminar esta partecita, hablamos de que los cambios pueden darse hasta en las particularidades de otros pueblos, ¿no? Eh, en otros países, creo que ha sido en Venezuela, si no me equivoco, por ejemplo, se ven indígenas que están utilizando burka. O sea, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo ven ustedes? Es terrible, ¿no? O sea, medio raro, ¿no? ¿Y qué pasaría si nosotros vemos a nuestros indígenas que, que la Pachamama, y todos esos temas que está dentro de la cultura de nuestro país, y de pronto les vemos utilizando burkas como si fueran musulmanes? Bueno, no sabemos cómo podría suceder eso, pero el Internet puede ser una de las causas de que puedan haber esos cambios. No digo que hay, ojalá no lo veamos porque ahorita no tengo una opinión formada de que por qué puede ser eso, pero puede darse a través del Internet. Eh, bueno, en nuestro contexto, en nuestro medio no se ha visto, pero sí en otros, ¿no? Como adoctrinan, cambian y así también captan, ¿no? A gente, no solo para la trata y tráfica, sino para acciones terroristas. O sea, esto es muy amplio, muy complejo,
pero daremos pinceladas así de esto. Entonces hemos hablado del aumento de las igualdades, de la homogeneización o imposición, y nos referiremos ahora a la abundancia descontrolada y movilización. O sea, ¿qué quiere decir esto? Ponemos acá, vaya, más información no equivale a mayor conocimiento. En ese caso, se corre el riesgo de banalizar o dar una importancia superflua a la información a la que se tiene acceso. Lo que esta mañana les decía, y creo que era en el otro curso, pero para quienes no están en el otro curso, en sistemas, lo repetiré. A una de nuestras compañeras le decía, tenemos que tener capacidad de síntesis y saber estructurar muy bien la información para que nuestra información sea atractiva y la puedan leer sin problemas. Porque cuanto más información hay, si quieres decir una cosa en 10 páginas cuando lo puedes decir en 2 párrafos, ten la seguridad que nadie te va a leer las 10 páginas, salvo que fuera una evidencia de una investigación científica que sí le va a importar a un investigador, a un tesista o a alguien que está haciendo investigación específica sobre el tema. Entonces, esto es lo que más o menos refuerza lo que les decía, ¿no? Más información no equivale a mayor conocimiento. En ese caso, corremos el riesgo de banalizar o dar importancia superflua a la información, como ya he leído, al consumirla sin analizarla ni reflexionarla. Además, en lugar de mejorar la vida de la gente, las TIC puede causar sobrecarga de trabajo, estrés, consumismo y en general un lamentable deterioro de la calidad de vida. Esto se da sobre todo cuando algunas personas se hacen, y puedo decir, hasta nos hacemos adictas a cierto uso. Hubo un tiempo, cuando hubieron conflictos en el país, que yo me hice adicta a Twitter. Bueno, yo soy de una generación anterior a ustedes, obviamente, mucho anterior, pero he trabajado toda mi vida con tecnologías, entonces por eso que no se me hace tan ajeno la tecnología. O sea, no se me hace nada ajeno porque creo conocerla muy bien. Deben ser 45, 40 años, 40 años que trabajo con tecnologías. O sea, creo que lo entiendo muy bien. Entonces, se me hizo tal el consumo de Twitter, y me ponía a discutir con todo el mundo y me ponía a pelear con todo el mundo, defendiendo posición. Al final, ¿qué me importaba? Defendiendo a gente que ni la conozco, por ahí, y por ahí hasta la conozco en la calle y me va a empujar. Y yo defendiéndole en Twitter, buscando. Entonces, cuando me daba cuenta, ya eran las 2 de la mañana y yo no había hecho mi trabajo. Cuando veía mi correo, el correo de la oficina, tenía 140 emails, correos electrónicos que no los había contestado, no los había abierto, y me estaba perjudicando una barbaridad en mi trabajo, todo por estar metida en Twitter peleando con la gente. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Tenía me cargaba yo misma el trabajo, hacía una sobrecarga porque el día siguiente tenía que contestar mis 120 correos de hoy día más mis 30 correos de mañana. Y por un lado, el estrés porque estaba pendiente, y a mi comentario, ¿qué habrán dicho? Ya, habían personas que me reñían, no me reñían, me agredían, pero así horriblemente. Entonces, ¿qué me habrán contestado? ¿Qué me estará diciendo algo? Ay, ¿y si este me ubica? ¿Y si sabe que soy yo? ¿Y si descubren que ese es solo mi avatar y no soy yo? O sea, me creaba un estrés tremendo. Y el consumismo, o sea, todo el día estaba consumiendo Twitter. Y tal cual como ponemos acá, un lamentable deterioro en la calidad de vida. ¿Cómo? Porque haciendo esas tonterías que hacía, que me entró ese tiempo de no sé qué me pasó, terminaba de tuitear 2, 3 de la mañana.
pero como tenía que cumplir con mi trabajo, me quedaba media hora, una hora más a tratar de contestar los correos más importantes. Dormía a las 4 de la mañana y tenía que estar despierta a las 7 de la mañana. Dormía 3 horas. Entonces, ¿cómo se genera ahí el deterioro en la calidad de vida? Bueno, más bien una cuando es mayor se hace consciente rápido y bueno, vuelve toda la normalidad. Pero hay situaciones más extremas, ¿no? Ustedes supieron de un caso hace unos 4 años cuando se pusieron de moda las mascotas virtuales. Actualmente creo que también hay, pero hubo un tiempo que así, full mascotas virtuales. Todos tenían su mascota virtual. Con nombre, le compraban su camita, le compraban su comedorcito, le compraban todas sus mascotas virtuales. ¿Qué pasó esto? Que en Japón, una pareja de jóvenes que se pasaron, creo que de 72 horas continuas cuidando y jugando con sus mascotas virtuales, descuidaron a su hijo de carne y hueso, y el niño murió de inanición. Obviamente los dos jóvenes, esto está en Google, lo pueden googlear, lo van a encontrar, obviamente los dos jóvenes fueron a dar a la cárcel. Eh, o sea, esos son otros riesgos, ¿no? De la, del uso descontrolado de las tecnologías. El, o sea, inmovilización. Se sabe que los gamers, los jugadores hacen apuestas, eh, quieren lograr los puntos máximos, no sé cómo se llaman, hacen como competencias, no sé si serán campeonatos, pero y se pasan horas pegados a la computadora, deteriorando su salud y obviamente con problemas psicológicos graves. Entonces, ese es otro riesgo del uso de las TIC. Y hablamos también, ¿no? Del aislamiento y la fragmentación. Las TIC pueden provocar separación y aislamiento. Hay personas y grupos que reducen cada vez más sus intereses y su quehacer cotidiano a pequeños claustros de intercambio cibernético. Esto es bien evidente, se ve. Y entonces, ¿qué se hace frente a esto? Una ciudadanía informada, organizada y capaz de apropiarse responsable y equitativamente de los recursos del Internet puede hacer frente a estas amenazas que implica la introducción de las TIC en la sociedad. De ahí también nosotros podemos ser, como les insisto tanto, parte de la solución. Y esto es bien evidente, ¿no? Ahí está provocando serios problemas psicológicos, como les decía, con estas adicciones a los juegos o adicciones a ciertos programas o adicciones al TikTok, ya sea en el consumo, nos hace más consumistas, o sea, estamos pendientes de qué había sido lo nuevo, y en otros casos, cuando ya entramos en la acción, por ejemplo, eh, las selfies arriesgadas, las selfies que hacen colgándose de la punta de un edificio y están matándose después, que da pena. Y todo lo hacen en vivo, por querer marcar récords, por querer puntear en sus rankings y no sé qué cosas más. Entonces hacen una serie de tonterías que les cuesta en muchos casos hasta la vida, y lo que es más triste, la vida puede ocasionar hasta puede costar la vida de gente inocente que nada tiene que ver en el tema. Entonces, esa es otra de las amenazas y riesgos en el uso de las TIC. Si se dan cuenta, por ejemplo, las autoflagelaciones, estos hechos de querer marcar récords o de querer ser parte de las tendencias, todo eso, si bien no son parte de la ciberdelincuencia, pero sí constituyen un daño individual. Entonces reciben otro tipo de tratamiento dentro de las amenazas y riesgos, que no son riesgos eh, a la seguridad como el hackeo, todas esas cosas, pero sí constituyen un riesgo a que a influir en la gente y que mucha gente lo haga. Después, a ver, y de esto ustedes deben tener 1000 ejemplos. Entonces, ¿qué, se te, qué, qué es cuando hablamos de ser parte de la solución?
Eh, ¿Qué tenemos que hacer? Sentirnos que somos nosotros parte activa del uso de las TIC, o sea, de enseñar, de dirigir, de orientar, de ayudar de alguna forma o de coadyuvar a que se haga uso eficiente de las TIC. Tenemos que sentirnos, como les digo, parte activa y que como somos parte de una sociedad, eh, hacer que esa sociedad trate de entender que hay, que hay usos y que se debe hacer uso de todo esto de manera responsable. Ay, ya termina. Bueno, eh, esto podemos concluir diciendo que el manejo de las TIC, de un uso correcto de las TIC, ya sea a nivel institucional, a nivel profesional o a nivel individual, debe estar basado siempre en los valores, ¿no? En la diversidad. Ayer les decía, ¿no? No a la discriminación, un lenguaje adecuado, tomar en cuenta a todos, o sea, el, la inclusión de las personas. Este tema de la inclusión es sumamente importante, eh, aunque puede sonar a propaganda, pero no a la discriminación. Eh, ¿Y cómo lo hacemos esto? A través de la formulación de políticas, eh, formulación de lineamientos, de estrategias dentro de nuestra unidad de información, que luego las podemos contrastar si nuestra unidad de información pertenece a una entidad, digamos, trabajamos en la biblioteca de bibliotecología, eh, trazarnos ciertos lineamientos, voy a tratar esto así, así, y ponerlo en, en conocimiento de autoridades y buscar la aceptación, o sea, hacer lobby para que nuestras propuestas sean aceptadas y estemos trabajando realmente en el cambio y fomentemos esto de la teoría del cambio eh, que es importante en lo que concierne a las TIC. Entonces, hay muchas otras cosas, por ejemplo, buscar los ejes para la colaboración, también eh, trabajar con la comunidad, que no estoy olvidando, trabajar esos temas de hacer un plan de acción conjunta. Por ejemplo, en las bibliotecas académicas es casi fácil, ¿no? Se puede agarrar una materia, como les dije ayer. O sea, hay un montón de iniciativas en las que se puede trabajar y construir eh, cosas positivas. Entonces, bueno, esa es toda la parte social y la parte humana de las TIC. O sea, cómo afecta a la parte social, a la parte humana, a la parte de desarrollo económico, desarrollo humano, desarrollo social, brechas digitales, etcétera, cuando se utiliza las TIC. Y desde mañana veremos ya la parte bonita, la parte más de aplicación y ya vamos a dejar de lado todo esto que es un poco árido, más teoría. Y si no tienen preguntas, no tienen comentarios, bueno, nos hemos quedado. Vamos a cortar harto la clase hoy día. Más bien podemos aprovechar de hacer algunas preguntas, unos 10 minutos para no cortar muy, muy temprano la clase. ¿Alguien que quiera compartir algo, alguna experiencia? Por ejemplo, en este tema que les hablo de las tendencias, de las apuestas que hacen entre jóvenes o de eh, tendencias así bien drásticas, bien aventureras, bien temerarias que hacen, que quieran compartir o que han visto en el... Lisa, buenas tardes. O Hola, días, Carla. hola Días, Erika. Gael. Sí, una pregunta, un comentario. Estaba viendo una red social y había bastantes universitarios y escolares en la avenida Arte. Ajá, Entonces, y eso estaba con unos cuantos meses, creo. Y en algunos países se presentaron como que accidentes por querer atrapar a un Pokémon.
entonces se hacían atropellar, si no me equivoco, en Ay, niños. sí. Entonces, tiene mucha razón en referirse a que debemos tener mucho cuidado en utilizar eh, los medios, ¿no? Más que todo, si bien son juegos de distracción y demás, pero también tenemos que tener cuidado con todo. Tiene ventajas y desventajas cualquier aplicación, ¿no? Eso sería eso. Sí, gracias, Erika. Sí, es cierto. Ha habido gente que ha ido a dar a la policía, quizás no en nuestro medio, pero sí se ha visto noticias justamente por el Pokémon Go, porque por pescar esos monstruitos, no sé cómo se llama, no sé si es pescar, pero sí ha entrado a propiedad privada, porque ahí estaban esos monstruitos, y obviamente los dueños han llamado a la policía y los han hecho detener. Sí, es cierto, se ha pasado eso. Y seguro que más de una vez han visto en la calle que no falta el chico, la chica o incluso los mayores que están chateando con su celular y se meten a un hueco o se tropiezan en la acera o se chocan. Claro, te da risa, ¿no? Pero imagínense si se cae en un hueco. ¿Alguien más que tenga una experiencia que quiera compartir? Eh, Licenciada, yo, pero no es una experiencia, sino era algo que mencionó usted. Era sobre estos problemas socioculturales que tenemos, ¿no? Y cómo actúa el cientista de la información ante ello. Mi pregunta era, ¿hasta dónde se puede involucrar un cientista de la información, ya sea un archivo, biblioteca, centro de documentación o museo, ¿no? Porque hay una nueva línea, he estado leyendo un artículo que justamente salió el año pasado y decía, ¿no? Que el cientista de la información de esta época, o sea, de las nuevas tecnologías y todo lo que está pasando ahora, tendría que tener una posición marcada, que ya no debería ser neutral, justamente porque cuando uno es neutral, eh, tapan unos, digamos, actos corruptos, está dejado en lo que pasa, simplemente se dedica al trabajo y demás. Entonces, era una visión de una persona que hizo una investigación y él proponía, ¿no? Y decía que si es que no ponemos una posición, obviamente que tiene que ser ética, pues vamos a desaparecer porque ya no nos están viendo como un administrador, no sé cómo decirlo, de la información, sino como una persona, una máquina más que le das información, no sé, saca, administra y no sé. No sé cuál sería su opinión en relación a ello. Maricruz, gracias por la pregunta. Sabes, hay te puedes responder de dos formas. Una, la primera, puedes tomar parte y partido de una situación, de un contexto que esté sucediendo. Denme un segundito, por favor. Denme un- Estamos viendo esto. Bueno, contestaremos la pregunta Maricruz y luego vemos esto. Me intriga, yo no conozco ese Among Us o quizás no me di cuenta de que tenía ese nombre. Pero Maricruz, te decía, dos respuestas para la pregunta. Una, es que puedes llegar a involucrarte, ser parte y tomar partido de algo hasta donde tu institución te permita. Todo lo que hagas a nombre de una biblioteca, que es parte de una institución, seguiremos con el ejemplo de la universidad. Si tú eres parte de una biblioteca facultativa, lo que sea, dentro de de la UNSAM, entonces no puedes tomar parte y partido de algo dentro de la misión, visión y de las estrategias de la universidad. No puedes ir más allá porque estarías transgrediendo ciertas normativas, lineamientos que tiene la universidad. Y lo mismo sucede si trabajas en otra organización. Por ejemplo, si trabajas en UNICEF, ya digamos tiene una biblioteca UNICEF y eh,
UNICEF es una entidad que cuida a los niños y protege a los niños y hace que se respeten los derechos de los niños, trabaja por la Convención de los Derechos del Niño, todo eso, niños, niños, niños. Entonces, si tú ves, por ejemplo, que se está hablando, es que hay temas bien fuertes, hay temas realmente fuertes y duros, ¿no? Difíciles de asimilarlos, sobre todo para personas más grandes que tienen hijos, todo. Entonces, si hablas, por ejemplo, del tema eh, de aborto, si se habla del tema de aborto, y tú no eres pro vida, eres pro aborto, y trabajas dentro de una biblioteca como la de UNICEF, donde protege los derechos del niño y tiene eh, dice que los derechos del niño comienzan en el vientre, y tú eres pro aborto, entonces no puedes hacer público tu tendencia, tu inclinación en una institución donde tiene otra política, tiene otro espíritu de trabajo, o sea, tiene otra función, otra misión. Eso es, por un lado, puedes participar y hacerte parte hasta donde tu oficina te permita, o las funciones de tu oficina te permitan. En todo caso, si ocurriera esto, así un extremo, puedes estar poniendo en riesgo, por un lado, tu puesto, porque no estás de acuerdo con la institución y no puedes hacer frente a una institución, porque estarías perjudicando toda la imagen, toda la imagen, toda esa construcción se tiene de esa entidad. Y, y todo lo que puedas expresar ya no lo pueden atribuir a Maricruz, lo pueden atribuir a la organización. Pueden decir, pero ¿cómo es posible si UNICEF dice que se reconocen los derechos del niño desde el vientre, pero está hablando a la vez que está pro aborto? Entonces, ves, ahí creas un conflicto grande. Eso por un lado. Por otro lado, si fuera otro el contexto, y tú tienes que tomar parte, digamos es un contexto político, y tú quieres tomar parte, estarías en el mismo problema que el anterior, porque estarías comprometiendo las decisiones de tu institución. Pero si trabajas, digamos, en un organismo, digamos, trabajas en el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, y trabajas en una unidad de información, archivo, biblioteca, museo, lo que sea. Y al ser el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas una entidad que va a procurar siempre el beneficio del medio ambiente, trabajar por el medio ambiente, con el cuidado del medio ambiente, desarrollo del medio ambiente, todos esos temas, tú puedes tomar parte como haciéndote parte de algunas de esas iniciativas. Si tú te enteras que hay un programa, digamos, de descontaminación de ríos, o de limpieza bueno, descontaminación de ríos, diremos, porque estaban muriéndose los pececitos. Entonces tú puedes hacer una actividad y ser parte de esto. Puedes hacer una actividad orientada, ayer lo comentábamos eso, orientada a ayudar a coadyuvar a que se limpie, que de alguna forma se logre una descontaminación del río. Haces un acuerdo con colegas o con un colegio, si estás bueno, estamos hablando que estás en el ministerio, ya puedes buscar una organización que trabaje con el ministerio, charlas, logran acuerdos, buscan participantes, buscas una universidad, buscas un colegio, donde los alumnos quieran comprometerse a este tema de medio ambiente, salen todos, hacen una jornada de limpieza. ¿Qué estás haciendo ahí? Estás tomando parte activa de una causa. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? De no ser, ahí sí te demuestras que no eres neutro, que no eres parcial, que no estás diciendo, que no estás en tu biblioteca pasando un libro, aquí está un libro sobre medio ambiente, léanlo, o no, sino que estás tomando parte y eres activa y no te quedas en esa condición de neutralidad. ¿Ok?
Eso, Maricruz. Entonces, en ese sentido lo podemos abordar, en ese sentido podemos enfocar ese tema, de ser parte de salir de nuestra zona de confort y movernos en pro de algo. Sí, gracias, licenciado. No, gracias a ti por la pregunta. En, bueno, esas son algunas formas de participar y ser, ¿no? Y tomar, y ahí también, en la pregunta de Maricruz, estamos viendo que también son riesgos que podemos correr, no solamente como usuarios de una tecnología, de una aplicación o ser parte de las tendencias, sino cuando queremos participar y ser activos y estamos en contra o en favor de algo, o a favor de algo, perdón, y no nos quedamos con los brazos cruzados, pero hay que medir. Y el otro, ¿no? También lo que estábamos viendo es en parte del uso de las tecnologías, los riesgos que decíamos, ¿no? Como esto. Y a propósito de eso, ¿qué es el juego Among Us? No recuerdo haber visto o no con ese nombre. ¿Cómo es esto, Carla? Listo, buenos días. O buenas tardes, perdón. Hola, Carla. Bueno, ¿Cómo es? es como una estrategia, es un juego en línea que son varios muñequitos, o sea, en forma de, bueno, sin bracitos, solo piernitas tiene. Entonces, es como un juego de estrategia donde hay un impostor. Y bueno, pues mis sobrinos mucho lo juegan eso y hay varios me dijeron que eh, entran personas mayores, niños, niñas y bueno, pues en los mismos chats se ve que hay, que se llama acoso. ¿Accidentes? Acoso en los mismos jóvenes, o sea, la comunicación es, ni siquiera es sana, es muy eh, incómoda. Ah, qué bárbaro. Sí, entonces varias personas lo juegan, es como un juego de estrategia donde hay un impostor, entonces ese impostor tiene que matar a los demás personajes. Y bueno, eso está ahorita de moda y más que todo por los comentarios que lo hacen. Pues se busca novio, se busca novia, en los mismos chats. Entonces, ni siquiera ya hay juegos limpios, sino hay mucha controversia con eso. Sí, es cierto. Sí. Lo increíble es que los niños, por ejemplo, un niño de 6, 7 años, 8 que tiene acceso a esto, lo va a ver con muchísima naturalidad, ¿no? Cuando llegue a la edad de ustedes, mm, le va a parecer tan natural que o sea, se están destruyendo algunos valores, pero algunos valores básicos, ¿no? Porque, por ejemplo, el derecho a el, a, a ver, lo voy a enfocar de otra forma. Se están destruyendo no solo varios conceptos, ¿no? El derecho y el respeto a la vida, no solo o sea, hay juegos donde se pierde todo el pudor de las personas. Se muestran imágenes feas, obscenas, grotescas, todo, o sea, ya no hay el respeto por el cuerpo de uno mismo, porque se lo considera así como cualquier objeto, todo. Y eso consecuentemente tiene otros efectos en otros valores familiares y todo, que la generación de ustedes, quizás la siguiente generación todavía lo reconoce y sabe que está mal. Pero las generaciones así que, como les digo, los chicos de 8 10 años lo están viendo de otra forma y van a crecer en eso como algo natural. Pero aparte de los valores, que por lo menos ya con conocimiento e información se puede divertir y los padres ahí tienen una ardua tarea, lo mismo los profesores, ¿cuál es la parte fea de esto? Que se pierde el respeto a la vida. Cuando juegan, cuando se introducen a esos juegos, vida uno y sigues jugando. Ay, he perdido una vida, pero tengo 5 y sigues jugando. Ay, he perdido 2. Ay, me han hecho un bono y me han abonado 2 vidas más.
Ya otra vez estoy con 7 vidas. Y dale con jugar horas. Ese niño está perdiendo, mira, cada día, 10 minutos, media hora, una hora que juegue con eso, ¿qué está haciendo? Está perdiendo el valor por la vida, o sea, está, eh, o sea, murió, listo. Por eso la tasa de suicidios es tan alta entre jóvenes, sobre todo en los países asiáticos, que son los más adictos a esto. Entonces piensan que matar a otra persona es fácil porque te estás matando todo el día en tus juegos y que lo matas, pero en un ratito se va a levantar, sacudir y porque ya tiene otra vida. O sea, ya no hay ese sentido real del valor por la vida de ya sea propia o del otro. Y ahí están sus asesinatos, suicidios y todo eso que prácticamente vuelven jóvenes no antisociales, pero sí con algún problema psicológico, se van creando, porque pobremente, ¿no? Se va atrofiando en esos sentidos. Y eso no lo digo yo, ¿no? Hay un montón de tratados, de artículos escritos por profesionales, idóneos por profesionales, investigadores de alto renombre, que se está observando eso. Eso desde el punto de vista de la pérdida de los valores y de la vida. Pero ¿qué sucede? También se están perdiendo otro tipo de valores. No solo de valores, sino hablemos más bien de otro tipo de formas de vida. ¿Alguien quiere entrar recién? Sino otro tipo de formas de vida. Por ejemplo, en Japón, ¿saben ustedes que la tasa de matrimonios ha disminuido, pero tremendamente? Ahora los jóvenes no se casan. No se casan no porque ahora viven en pareja y no creen en el matrimonio, no, sino que no creen en la pareja. O sea, definitivamente así. Y son jóvenes que están solos y bueno, creemos que están solos, pero están todo el día con su dispositivo. Y eso les dificulta en hacer vida social, en hacer vida de pareja y todo. Y las tasas de matrimonios o de uniones libres, todo son cada vez más pequeñas y menos duraderas. Entonces es una destrucción del concepto de familia tremendo, ¿no? O sea, para quienes estamos formados en que esos valores son los más sólidos, tener una familia, sí es llamativo y nos preocupa. Pero las siguientes generaciones están formados ya en que eso no tiene importancia, tiene que ser así, y si es así, eso es normal. Probablemente para las nuevas generaciones habrá nuevas formas de vida y eso será normal, pero resulta un tanto chocante ahora, ¿no? O sea, un tanto preocupante, o por lo menos bastante curioso que esté pasando eso, dependiendo de la opinión de cada quien. Sí. Entonces, esos son los riesgos, hemos visto gran cantidad, busquen ustedes ejemplos, coméntenlo, no tengan miedo, cada día es una... Buenas tardes, licenciada. Hola, ¿cómo estás? Me preguntaba no sé si escucharon de la aplicación Randonáutica. No, No, primero he visto la verdad desde internet, ¿no? Viendo los videos donde decíamos que así famosos TikTokers o YouTubers donde se instalaban esa aplicación. Y la y aplicación consistía en de que te mandaba a un lugar cerca de donde vives y, o sea, ya, con un misterio, ¿no? Ahí donde entonces un youtuber o un tiktoker, no me acuerdo, que, que fue a tal lugar, pero que ya se encontraba, digamos, con una maleta y, o sea, ya apestaba, digamos, el olor. Entonces, donde hasta el punto que han llamado a los policías y según a lo que entendí o se vio en el video es que había una persona humana muerta ahí dentro de una maleta. ay, qué horror, Sí, no, qué horror. y la verdad sí por curiosidad yo me he instalado la aplicación y Ay, qué sí loca. te lleva a unos lugares donde tú no conoces, digamos. Yo cerca de mi casa, más allá, me llevaron ahí, la ubicación te pone porque prácticamente todo, porque al momento de poner la aplicación llenas tú donde vives automáticamente desde tu celular de GPS, desde ahí ya te detecta dónde estás, sí.
Entonces, así hemos ido con una amiga y sí, nos ha llevado a un lugar bien extraño donde era una casa abandonada, pero ahí Mm. donde era mm, prácticamente donde hacían sus rituales satánicos. Ah, sí, Horrible. ese es otro tema. Qué feo. Todo eso ya no solo es dentro de riesgos, amenazas y algún tipo de influencias, ¿no? Todo eso ya entra dentro de lo que es la ciberdelincuencia y y eso ya es que es bien complicado porque no sabes si estás hablando con alguien que está al lado de tu casa o estás hablando con alguien que está al otro lado del mundo, pero tiene tantos riesgos, ¿no? Y si te dan localizaciones en tu casa, ya, o sea, el que te den localizaciones que están muy cerca de tu casa ya es mucho miedo, ¿no? Porque no sabes de pronto si son redes grandes, porque sabemos que hay redes enormes, gigantescas de delincuencia. No sabes si estás hablando con una de esas redes o realmente es un chistoso que de alguna forma te ha hecho el contacto. Pero ahí está el riesgo, ¿no? De aceptar, de aceptar una invitación o de aceptar una invitación a ser parte de, o cualquiera de esos temas, ¿no? Sí, y bueno, si no te pasa algo malo descargando una aplicación, lo malo que puede pasarte es que arruine también tu computadora, que se trate de un hacker y te borre todo en la máquina. Pero viendo tanta cosa que pasa ahora, creo que ese es el menor riesgo, que te hackeen tu información. Y qué interesante. A mí, bueno, no a mi hermana le pasó algo chistoso, que siempre utiliza ella GPS y utilizó y quería llegar a un lugar, a una tienda fuera de la ciudad y utilizó el GPS. Y bueno, iba bien, autopista aquí, autopista allá, ya vive fuera, y de pronto termina al borde de un lago. O sea, solo siguió el GPS y el GPS le llevó al borde de un lago y en el GPS estaba ahí la localización. O sea, teóricamente en el GPS decía ahí IKEA, o sea, la tienda donde estaba yendo mi hermana, y adelante estaban, como hay tanto campo por ahí, adelante estaban los estacionamientos, todo eso, pero en la vida real no estaba IKEA, no estaba la tienda, sino estaba un lago. Y me decía, imagínate si estaba corriendo a 200 por hora, me metía al lago. Claro, ella ha frenado 30 metros antes, ¿no? Y no se metía al lago. O sea que hay también en estos temas de tecnología cosas que no son muy confiables, que digamos hay que andarse nomás con cuidado en estos temas, ya sea en el uso de tecnología como tal, como el GPS, o en el riesgo de contactarse, de que te hagan contactos raros. Es mejor andar nomás con cuidado porque no conocemos ni a nuestro vecino, menos vamos a conocer a alguien que está detrás de las cámaras, quién sabe dónde. Bueno, ahora sí, descansaremos. Hemos hablado tanto desde las 7 de la mañana. Eh, Les reitero a los que están en sistemas informáticos, mañana no trabajamos o vamos a trabajar bajo la otra modalidad. Y en esta materia vamos a tener también la misma actividad, pero yo creo que lo podemos hacer. Era lindo hacer sincronizar mañana también, ¿no? Pero no tengo pensado qué podemos hacer o podemos hacer algo. Y así no pasamos clases todo mañana y nos dedicamos a Podemos las dos hacer materias. listen. Veremos, ¿no? Y hacemos y así no pasamos clases todo el día. Bueno, pasamos clases todo el día, pero de la otra manera. ¿Qué hacemos? ¿Qué les parece si hacemos sobre este mismo tema, sobre este tema de riesgos y amenazas en el uso de las TIC? O sea, no solo Facebook, Twitter, sino estamos hablando eh, como nos decía Maricruz, por ejemplo, ahí ha salido el tema del riesgo de tomar parte de cuestiones políticas, religiosas, sociales, etcétera. O el riesgo de bajar aplicaciones desconocidas. Eh,
podemos compartir algunas experiencias y el otro opina. ¿El otro qué opina? O el otro grupo. ¿Les parece? Ya pues, Sí, pronúnciense. dicen de ambas. Bueno, yo sugiero, no sé, de más de mis compañeros, pero dicen, lo vamos a hacer también un pequeño resumen. Contaremos una historia, o si no es una historia, hagamos un análisis de qué implica, cómo lo conceptamos o cómo vemos los riesgos y amenazas del uso de las TIC. Puede ser, podemos tratar, si quieren, también podemos incluir, aunque no hemos avanzado, pero podemos incluir de lo que es la ciberdelincuencia. Y si no, solamente estos riesgos, ¿no? Porque pueden poner como ejemplo los del TikTok, los de otro tipo de esas tendencias, y pueden contar de experiencias que han tenido o que han sabido para hacerlo bien real. Pueden, la máquina es que no se puede poner fotitos, ¿no? Quizás un enlace, no sé, algo, y el otro grupo, y eso sería como el resumen que vamos a hacer del video, y el otro grupo comenta, y por ejemplo, lo que nos puso Erika sobre el tema de, creo que Erika, no me acuerdo, del Among Us, eh, puede hablar y decir esto es así, y alguien, y el otro grupo decir, opinar que sí o no, mentira, no sé, Pokémon Go era más terrorífico, no sé, alguna experiencia así. Haremos la prueba. Lo pondré en el Classroom para formalizarlo y mañana trabajamos con las dos materias con la clase asincrónica. Yo les voy a estar monitoreando todo el día. ¿Están de Sí, acuerdo todos o licenciada. qué pasó? Sí, sí, sí. Ya, listo, lo que nos salga. También tomen muy en cuenta este tema. Me ha gustado mucho este tema de tomar parte, de ser parte activa en algo, no quedarnos en nuestra zona de confort, ser parte activa. Pero ¿cuándo podemos ser parte activa y cuándo no? Listo. Dime, Israel. Si quieren, trabajen con los mismos grupos. Si quieren, trabajen de forma individual. Si quieren, trabajen con el amigo más cercano. Si quieren, trabajen con dos amigos más cercanos. O sea, yo no me hago problema. Yo no sé por qué algunos docentes dicen grupos de 5 nada más. No, a mí no me importa. Porque la vida, la realidad es que uno puede trabajar mejor solo, puede trabajar con grupos de 6, de uno, de 2, de 3. No, no me hago lío. O sea, vivamos la realidad. Y gracias a ti. Licenciada, disculpe una pregunta. Dime. ¿También se podría hacer sobre el ciberacoso? Sí, si tienes un caso concreto, podemos hablar. Sí, Sí, no hay problema. Sí, hay ese tremendo, ¿no? Del sexting. Uno es el sexting y el otro es el sex, no me acuerdo qué. Es tremendo. Ahora también pueden hablar del ciberacoso laboral. Licenciada, ¿se puede subir así directamente, digamos, un archivo con imágenes así o solamente comentarios? Sería bonito que se suba imágenes. Sería bonito. Si tienen y pueden y quieren sustentar su presentación con imágenes, con fotitos, enlaces, lo que sea. Sí, más bonito, así nos informamos mejor y conocemos más. Y haremos eso. Y el viernes entonces metemos a full ya a ver las partes interesantes de las TIC. Listo, entonces los veo el viernes.